son las 6 de la mañana con 33 minutos. Estamos de vuelta ya para nuestra primera entrevista. Carmita. Así es, las 6 de la mañana con 33 minutos y estamos en contacto telefónico con Andrés Jaramillo. Se trata de un periodista que está en la capital de la República. Es un estratega y consultor de comunicación política ecuatoriano, magíster en comunicación y marketing político por la Universidad de La Rioja, magíster en periodismo digital por la Universidad de las Américas y licenciado en comunicación social por la Universidad Central del Ecuador. Ha estado vinculado al ejercicio periodístico por más de 15 años, editor de la sección política del diario El Comercio y parte del equipo que publicó la investigación Panama Papers, que obtuvo el premio Pulitzer, docente además de posgrado y columnista de varios portales digitales nacionales. Muy buenos días, Andrés, gracias por atender y aceptar esta invitación a estar también en los medios de comunicación radiales, en este caso en la Amazonía ecuatoriana. Es un gusto estar contigo para poder conversar precisamente basado en este movimiento político, en lo que estamos viviendo ya en este instante en nuestro país. Si bien es cierto, el tema del COVID-19 ocupa principalmente especialmente nuestro ámbito de comunicación, de información, y para la ciudadanía también de pronto es el tema que más le preocupa, su salud. Sin embargo, también estamos ya en un calendario regresivo de elecciones para elegir a un nuevo presidente de la República, y con un panorama tan difícil como el que está viviendo no solamente el mundo, sino también nuestro país, principalmente por las condiciones económicas y todos los problemas que le rodea. A estos problemas de salud, economía, le ha aumentado uno más que siempre ha existido, pero que ahora se ha hecho mucho más evidente, como es el tema de la corrupción. Pero que estos temas definitivamente al ecuatoriano le ha quitado el ánimo, estoy segura, de volver a las urnas con optimismo, con esperanza de por fin tener un nuevo gobierno que realmente cumpla con las expectativas, que nos saque de todos estos problemas que estamos viviendo, especialmente la corrupción se evite, se pueda tener oportunidades de trabajo para poder superar esta crisis económica que además de la salud la estamos enfrentando. Andrés, ¿cómo se analiza definitivamente este proceso que creemos que los ecuatorianos no podemos dejar pasar por alto, y sobre todo ponernos a analizar, aparte de preocuparnos de nuestra salud, ponernos a analizar qué es lo que tenemos que observar, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, tanto los votantes como los candidatos también, para estas próximas elecciones? Te escuchamos. Permita, amigos de la Amazonía, muy buenos días, un saludo cordial desde la capital. Acá una mañana bastante fría, pero con mucho ánimo para poder estar en este espacio. Felicitaciones además por generar estos espacios precisamente de reflexión sobre un tema que va a ser fundamental, porque de alguna manera las personas que se elijan tanto para la presidencia y vicepresidencia como para la Asamblea Nacional permanecerán en el poder durante 4 años y tomarán decisiones en nuestro nombre. Y esas decisiones sin duda van a ser fundamentales para definir la ruta, la hoja de ruta que vendrá para enfrentar temas súper graves, como tú lo has mencionado. Por un lado, el tema sanitario, que quizás en esta campaña electoral va a tomar un tema muy relevante. La salud por lo general ha sido un tema de campaña que ha cruzado de alguna manera los proyectos políticos, sin embargo no va a ser tan importante como esta vez, pues se ha convertido básicamente en una prioridad. Y el segundo tema por el que deberán responder los políticos y quienes aspiren a ocupar un cargo de elección popular es el tema económico. Apenas ayer se difundieron cifras muy graves, muy alarmantes, dolorosas, de cierta manera, en la que se plantea que 40% de las personas que fueron desafiliadas, es decir, de las personas que perdieron su trabajo, que ya no tienen acceso a los derechos que da la seguridad social, eran jóvenes. Y claro, es una población bastante vulnerable, muchos de ellos profesionales, con título, que debido al cierre de empresas han tenido que salir de sus trabajos, pero además que no han podido conseguir un nuevo trabajo porque no hay plazas nuevas
para que ellos puedan ocuparse. Es súper importante entonces que el candidato, que la persona que vayamos a elegir en las próximas elecciones nos pueda dar no solamente retórica, no solamente discurso, sino que tenga esta capacidad de decirnos cómo va a hacer para resolver el tema de la economía y cómo va a hacer para resolver el tema sanitario. No basta solamente con que diga generaremos empleo o enfrentaremos la crisis o mejoraremos el sistema de salud. Necesitamos saber cómo lo va a hacer, con qué herramientas, en qué tiempo, a qué costo, quiénes serán los beneficiados, cuántas plazas de trabajo serán, cómo va a ser el fortalecimiento del sistema de salud. Es momento de que la ciudadanía empiece a exigir más respuestas y menos retórica, Carmen. Apasionarse por un candidato, por un tema exclusivamente incluso de conveniencias, porque no olvidemos, Andrés, de que definitivamente en el caso de la presidencia de la República, los grandes contratistas también se ponen a la orden. Además del tema que usted mencionaba, como por ejemplo pensar efectivamente en esa opción de empleo, cuando un 40% estimativamente se considera que ha perdido el empleo, está además que múltiples empresas han tenido que declararse en quiebra, y también estas empresas son las que definitivamente toman peso en un proceso electoral, Andrés. Definitivamente, y quizás ahí valga la pena nosotros evaluar como ciudadanos quiénes son no solamente los candidatos, sino a quiénes representan esos candidatos, quiénes son los grupos económicos que los financian, de dónde van a sacar los recursos para la campaña, porque lamentablemente nos hemos abocado a ver en esta crisis sanitaria más de 60 casos escandalosos, uno más escandaloso de corrupción de diferentes índoles, desde sobreprecios en insumos médicos hasta sobreprecios en la venta de fundas para cadáveres. Ni siquiera las personas fallecidas se han salvado de ser víctimas de la corrupción en estos meses que lleva la pandemia económica. Por tanto, porque es una responsabilidad de los ciudadanos el poder elegir un perfil que definitivamente tenga el capital político, sí, pero sobre todo el capital ético, el capital moral, para precisamente evitar que tener que volver a ver en los noticieros estas denuncias tan dolorosas. Mientras la gente se muere porque no puede acceder a un servicio de cuidados intensivos, vemos cómo el dinero simplemente se dilapida en las manos de personas que, como tú bien decías, pagando favores quizás de campaña, pagando intereses particulares o velando exclusivamente por el poder político y económico, terminan generando y vendiendo recursos del Estado que bien pudieron servir para atender a los ecuatorianos que hoy mismo necesitan de atención en los hospitales. Uh-huh. Andrés, se habla de que ante esta situación difícil que enfrenta nuestro país y sobre todo por el desánimo de los ciudadanos de confiar en los políticos, mucha gente se encuentra y ahora por quién vamos a votar, eso como ciudadanos. Y en el caso de los candidatos, al salir de la palestra política del movimiento de las candidaturas, Jaime Nebot Sadi, por supuesto, permite también a que otros candidatos aparezcan, como ya lo estamos escuchando, pero que de pronto tendrían un bajo perfil todavía para lograr tener el apoyo de la ciudadanía, mucho más cuando enfrentamos realmente una situación y vamos a enfrentar una situación sumamente diferente. Los candidatos no podrán recorrer las provincias del país, no podrá haber aglomeraciones donde puedan expresar sus discursos, etcétera. Es decir, tendrán que poner en marcha varias alternativas, varias estrategias para poder llegar a quizá la mayoría de ecuatorianos. En eso habrá unos que ni siquiera van a poder conocer al candidato, especialmente, por ejemplo, en zonas donde es difícil tener acceso a las redes sociales, que será el camino o la opción más oportuna para poder dar a conocer de sus candidaturas. Se habla también de poder encontrar, que veo difícil realmente, de que los partidos y los movimientos políticos en el país puedan llegar a acuerdos y, por ejemplo, tener un solo candidato, es decir, que varios movimientos se aglutinen y apoyen a un solo candidato.
¿Será posible encontrar un candidato perfecto, un salvador en este país? Yo creo que si es que los partidos políticos y los movimientos sociales emergentes quieren tener una oportunidad de ganar en estas elecciones, están abocados a lograr esos consensos y esas grandes alianzas. Quizás pensando en las grandes tendencias, quizás se pueda conformar un gran frente que represente a la más conservadora política del país, o quizás una ala mucho más que represente al sector más progresista, más liberal, pero será la única oportunidad porque, como bien señalas tú, hay mucha segmentación del voto. Una segmentación que en parte está agravada por lo que hemos conversado, la crisis económica, el problema sanitario, los casos de corrupción, de alguna manera han profundizado ese hartazgo que tiene la ciudadanía por el sistema político tradicional, por los movimientos políticos tradicionales, por los líderes tradicionales. De alguna manera, la salida o la renuncia anticipada de Jaime Nebot responde precisamente a que a las cifras estadísticas no le daban para ganar la presidencia. Y por supuesto, no podía arriesgarse a perder nuevamente una campaña presidencial en el ocaso de su carrera política. Y por eso prefiere más bien mantenerse desde afuera, siendo o continuando en este papel de ser un actor político importante dentro de la coyuntura nacional. Y por supuesto, claro, esto abre la posibilidad o crea el ambiente de que quizás es un outsider, un novato de la política, el que podría tener más espacio en este contexto. Es decir, la gente tendrá mucha más afinidad para votar por alguien que no venga de un partido tradicional, que no se vea como un político y que precisamente pueda de alguna forma representar los intereses ciudadanos. Es decir, que emerja como un crítico, como un combatiente de la corrupción, que emerja como una figura de justiciero, que emerja como una figura de un poco hacer lo que los políticos no han hecho, de refrescar este sistema tradicional que de alguna forma hemos visto que ha tenido muchos problemas y que hoy mismo es criticado por eso. Entonces, es muy probable que se cree este partido outsider pueda imponerse, pero siempre y cuando, como bien lo dices, Carmita, siempre y cuando las fuerzas políticas estén dispuestas a ceder intereses particulares y a sumarse a una alianza que pueda precisamente reivindicar y poner por delante los intereses del país. Lo que usted manifiesta efectivamente, o sea, es la posición del ciudadano que tiene, que está harto de los políticos tradicionales, que podría generar, por ejemplo, el que logren un apoyo, un candidato nuevo. También significaría que los candidatos que han estado por varios años aspirando a la presidencia de la República no tengan ese apoyo entonces en estas elecciones. Todo apunta a eso. De hecho, las últimas encuestas que se han difundido y que se han aplicado en los diferentes rincones del país dan precisamente como resultado que los perfiles tradicionales, esos líderes que han venido optando por la presidencia en más de una ocasión, por ejemplo, no les alcanza el porcentaje para poder imponerse y tener legitimidad, sobre todo a la hora de llegar al poder, porque va a ser muy probable que el próximo presidente de la República y los mismos asambleístas logren un triunfo con un porcentaje muy bajo de votantes. Eso ya pasó, de hecho, en las últimas elecciones en algunas localidades. Entiendo que lo propio ocurrió en la Amazonía, acá en Quito fue igual. Y el problema con llegar o con ganar con un porcentaje muy bajo de votos es precisamente que de entrada no se cuenta con el capital político para poder, por ejemplo, tomar decisiones que van a ser duras, que van a ser necesarias, pero muy complicadas, especialmente en materia económica y sanitaria. Entonces, por eso es importante construir desde ahora esa base social y esa estructura social que permita a la persona que eventualmente dirija el país tener el músculo para poder tomar las decisiones complicadas que serán necesarias. De alguna forma lo que hemos visto es que precisamente los canales digitales se van a convertir en el principal medio para llegar a la población. Quizás hasta antes de la pandemia no había una conciencia plena todavía de la importancia que tenía lo digital en la política, en la campaña electoral, en el marketing electoral en sí, pero el COVID-19,
el confinamiento obligatorio, de alguna forma ha obligado a la gente a migrar, quizás de una forma demasiado acelerada, pero ha migrado ya al online. En casa se han visto abocados a tener más acceso a Internet, a alquilar planes de Internet, para poder acompañar a los niños en el tema de educación, para poder trabajar, para poder estar en contacto con los familiares. Entonces, ha habido una transición acelerada, mucho más acelerada de lo que se esperaba el mundo digital, y sin duda eso va a ser aprovechado por los políticos. Ahora, la gran ventaja, Carmita, de las redes sociales y la gran ventaja de estas nuevas tecnologías es que nos permiten a nosotros tener una comunicación horizontal, ya no solo vertical, como en el caso de los medios tradicionales como la televisión, en que un político puede mandar un mensaje y simplemente nosotros ser observadores. Las redes sociales permiten a la ciudadanía ser protagonistas, permiten preguntar, permiten cuestionar, permiten denunciar, permiten generar contenidos propios, permiten que nosotros seamos parte del proceso. En la medida en que nosotros asumamos esta responsabilidad de ser parte, de ser protagonistas y no solo espectadores, estaremos ayudando no solamente al proceso y a la democracia, estaremos ayudando a que realmente podamos tener un voto mucho más informado y por tanto de que las próximas personas que estarán al frente del país realmente sepan que hay una ciudadanía pendiente, observadora, que vigila, que controla y que efectivamente hace lo que le toca, pedir cuentas constantes a los representantes sobre las acciones que toman en nuestros nombres. Andrés, realmente, como usted lo ha podido poner en el tapete y que es una realidad que está sucediendo definitivamente, primero el tema de las redes sociales será el medio por el cual ahora se llevará a cabo la campaña política. Cuando usted indicaba que, por ejemplo, el tema de los políticos tradicionales definitivamente no va a lograr mucho apoyo de parte de la ciudadanía precisamente por ese hartazgo que tienen los votantes ahora de volver a confiar en el político, dado todas las circunstancias que nos rodea. Ya lo dijo el ex vicepresidente de la República, ahora Otto Sonnenhösner, cuando usted indicaba este tema de que es necesario o tendrá el apoyo más bien de la ciudadanía un candidato nuevo. Y de pronto las primeras pastillas precisamente iban dirigidas en su discurso de despedida de Otto Sonnenhösner cuando dijo que aquel candidato que desea llegar a la presidencia de la República por varias ocasiones, el ciudadano no debe confiar. Esto indica también que sí podría ser candidato. Y la otra inquietud que realmente cuando se plantea de que deberá ser un nuevo candidato que logre el apoyo de todos los partidos políticos, ¿cree que será posible que definitivamente los partidos más grandes, tradicionales, logran dejar sus aspiraciones políticas de sus miembros y apoyar a un nuevo candidato? Es muy probable que se escuden, digamos, que los partidos políticos grandes sigan operando a través de partidos políticos más pequeños, es decir, que no se pongan en la primera fila de la campaña electoral, pero que entren con partidos más pequeños que eventualmente serán financiados o serán patrocinados por los partidos grandes. De ahí la importancia de lo que hablábamos en un principio, de no solamente conocer al candidato, sino que además sepamos quién está detrás del candidato, quién es su equipo de trabajo, quién lo asesora, quién lo financia, con quién ha hecho alianzas. Este tipo de preguntas nos van a dar a nosotros mayor claridad para poder tener un voto más informado. Y claro, es verdad, quizás el candidato tradicional va a tener muy poca acogida, pero también hay que estar muy pendientes de esos tabúes de la política, de esa gente que intentará venderse como que no es político cuando ha ejercido un cargo de representación, no necesariamente por elección popular, pero que ha sido parte ya de un gobierno, que ha tomado decisiones y que ha estado involucrado en la política tradicional. Como ruptura ahora. Aunque su rostro no sea nuevo, por supuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado también de quienes dicen que no son políticos, pero efectivamente lo han sido. El viejo cuento del lobo vestido de oveja, Carmita. Exactamente, y movimientos que efectivamente como no han sido gobierno, como por ejemplo hoy Ruptura 35, que no puso candidato en su momento, pero que ahora gobierna, o por ejemplo como lo ha venido haciendo en algunas provincias del
antes del Movimiento Popular Democrático, siempre ha estado apoyando a un sector y siempre ha sido parte del gobierno. Sí, hay que estar muy pendiente también, Carmita, de estos movimientos que nacen de la noche a la mañana. Movimientos que de pronto aparecen en las provincias, nadie sabe de dónde vienen, cuál es su historia, qué han hecho, pero que aparecen en las elecciones y permiten ser los vehículos precisamente para que las viejas estructuras operen, pero no desde primera fila, sino tras bastidores. Muchísimas gracias a Andrés Jaramillo, quien ha estado con nosotros en este conversatorio, en este análisis de lo que estamos viviendo, que no debemos olvidarnos pese a nuestro principal problema, que es la salud, pero es el tema político, porque de ello va a depender de esta concientización, de este análisis que hagamos cada uno de los ciudadanos, va a depender que podamos elegir bien, nos podamos sentir satisfechos con el voto que hayamos dado y no decepcionados como al momento sucede en la mayoría de ecuatorianos, Andrés. Muchísimas gracias, Carmita, siempre a las órdenes, que nos viene un proceso bastante complejo en temas de elecciones y con gusto tenemos las veces que sean necesarias para poder ir analizando esta coyuntura. Un abrazo inmenso a todos los amigos y amigas de la Amazonía y un excelente día desde acá, desde Quito, la capital del Ecuador. Otro para usted también desde la Amazonía ecuatoriana ha sido Andrés Jaramillo, con quien hemos estado conversando de este tema, muy importante como hemos indicado anteriormente. Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con más información. 6 de la mañana con 54 minutos, amigos y amigas. Una pausa y regresamos enseguida con más en Mundo Noticias.